Hola, Melissa. Hola, Oscar. Y hola, oyentes, y bienvenidos a otro episodio de Ay, padre. Cuidado. De Radio Areito. Oficialmente, ya lo anunciamos en el episodio pasado, pero como estábamos hablando de nuestros inicios, justamente con nuestra invitada del episodio de hoy, pues tuve ese chipazo. Así que bienvenida de regreso también, Melissa. Y hola, sí. Bienvenida, Carmen, nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias. Feliz con ustedes acá, después de haberlo escuchado tantas veces. Y con una cita que se había pospuesto también por varias circunstancias, sí. Pero ya estamos acá y disfrutando ya la conversación desde hace un rato. Que sí, qué bueno. Bueno, Carmen Ortega, estábamos, como tú bien dices, muy entusiasmados con que por fin pudiéramos tener un episodio, porque ya tú nos hablarás un poquito más de ti y de todo el trabajo que has venido haciendo. Pero sí, adelanto que Carmen es una de las personas que, al igual que quizás nosotros, ha hecho un aporte enorme en el tema de la difusión de temas vinculados a la arquitectura, pero también a todo lo que de alguna manera se vincula a la arquitectura, o sea, a nuestro patrimonio edificado, a nuestro desarrollo industrial, a toda la parte como de producción y todo lo que la arquitectura mueve, que no es solamente construcción, o sea, no es solamente el edificio terminado como lo vemos, sino que hay como todo un mundo de gente, de compañías, de expertices y cosas. Y eso yo creo que ha sido honestamente una de las cosas más importantes que Arquitecto, que es la publicación que Carmen lidera, ha hecho para nuestra sociedad. O sea, ahora nosotros tenemos un legado y una compilación de información de ya muchas décadas. Y bueno, yo voy a dejar de hablar y voy a dejar que Carmen sea quien entonces nos hable de todo eso, de qué es Arquitecto, cuál ha sido tu rol ahí, etcétera. Sí, bueno, gracias por las palabras y esa introducción. Había una de las preguntas, y voy a empezar por ahí, que Oscar me compartió, que decía quién soy yo y por qué me vinculo también al patrimonio. Y un poco también eso me lleva al tema editorial. Desde que estuve en la universidad me interesé mucho siempre por los temas teóricos. Yo creo que el arquitecto, ¿no? Y en la formación de cualquier diseñador, no importa en qué área o qué disciplina, debe darle importancia al pensar. O sea, nosotros como arquitectos debemos pensar la arquitectura, no solamente es hacer arquitectura, sino antes de hacerla hay que pensarla, ¿no? Hay que madurarla, hay que crear, hay que idear, y ahí entra todo ese mundo. Entonces, desde la universidad, pues yo me vinculé mucho hacia esos temas. De hecho, mi tesis del bachelor, como dicen, del bachillerato de aquí, de la licenciatura, perdón. Ya estamos con este Spanglish. De la licenciatura fue en el entorno de la ciudad colonial. Nosotros en ese momento se acercaba ya la celebración del 5º centenario. Y entonces le empezaron muchos cambios en la ciudad colonial y nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar como a fondo todo el entorno precisamente de la catedral y todo eso. Y ahí empecé, después trabajé en el proyecto Cuna de América con algunos de los profesores y de los, que están ahí, Diana Martínez, trabajé con Pérez Montaz, con Gautier. Entonces todo eso fue como creando ese interés en lo que es la arquitectura ya patrimonial, ¿verdad? Que es el tema principal de ustedes. Nosotros a partir de ahí ya también había una carencia muy grande de documentación sobre lo que era la arquitectura dominicana. Por ejemplo, a nosotros nos ponían un trabajo sobre la biografía, lo más sencillo, biografía y obra de Guillermo González. Nosotros teníamos muy poca documentación. Empezó Nueva Arquitectura también a crear toda esa conciencia que fue sumamente importante, esa influencia en esos años de carrera, porque empezó a llamar la atención sobre nuestra arquitectura y nuestro patrimonio. Y ya en 1986, Lourdes Periche, que es coeditora conmigo y es fundadora realmente de la revista, junto con 2 compañeros más, Hernani Montalvo y Jesús Bueno, crearon Arquitecto como nombre y marca. Yo, como estaba muy cerca de ellos, éramos compañeros, pues, y me gustaba entonces todo este tema también de escribir y de investigar. Entonces, bueno, ya me sumé inmediatamente al equipo y por ahí empezó esa carrera de Arquitecto en 1986.
Wow, y cuando tú hablas de eso, del grupo Nueva Arquitectura, que quizá muchas personas no estarán muy no conocen, Cónchale, no van a conocer. No, sí, yo lo digo porque yo sé de qué tú estás hablando, pero me imagino que muchas personas ya a esta altura del juego no saben qué fue eso. ¿Qué pasó en ese momento específicamente, en ese periodo? Que estamos hablando de principios de los 90, ¿no? No, sí, antes. en los 80. O sea, okay. Carrera fue 82, 83. Me acuerdo que vamos a decir, el evento más emblemático de ello y como que dio a conocerlo, porque fue un grupo que se gestó dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un grupo de estudiantes inquietas, la mayoría eran mujeres, a la cual después se agregaron Omar Rancière, Emilio Brea, sí. Gustavo Moré, ¿entiendes? Entonces, ese primer grupo, que estaba ahí incluso Eda Grullón, que fue directora de Patrimonio Cultural, Ángela Burgos, un buen grupo. Toda la cuadrilla. Bueno, lo que en ese entonces eran los jóvenes arquitectos de ese momento. Y fue un interés de un grupo de estudio para complementar su formación. Entonces, vamos a decir, esa semilla se expandió. Y como le decía, el evento quizás más que llamó la atención fue uno en Casa de Teatro, que fue Arquitectura Contemporánea, en 1983. Nosotros estábamos terminando la carrera y eso fue un ciclo de conferencias, exposiciones de proyectos, o sea, sumamente bueno, y eso fueron varios días. No me acuerdo exactamente ahora el programa, pero yo sé que ahí convocó mucha gente y entonces empezó todo ese dinamismo. Después ellos iniciaron una publicación del grupo, ya cuando entró Gustavo Moré, que fue Arquivox, y editaron 4 ediciones. De hecho, la primera edición de Arquitecto de 1986, Arquitecto 1, se la dedicamos al grupo Nueva Arquitectura porque entendíamos que fue como ese legado de ellos que fue como un movimiento. Y además, bueno, fueron los creadores de la Bienal de Arquitectura, que ahora ya se va a realizar felizmente después de 12 años que no se hace. Entonces, realmente fue un aporte también importantísimo cuando empezaron las publicaciones, antes incluso de su revista, con la hoja del Nuevo Diario, que era la hoja de arquitectura. Entonces, precisamente en este espacio que estamos aquí, le dieron cabida y empezó la hoja de arquitectura. Después la compilaron en un libro, no sé si lo conocen, 100 hojas de arquitectura, cuando llegaron a la número 100. Sí, yo lo Y era buenísimo porque ahí no solamente ya era documentar, sino que había crítica. Y se criticaban los proyectos que se estaban haciendo actuales y todo ese tipo de cosas. Y eran muchos muy polémicos también. Wow, pero o sea, desde hace un tiempo ya se está haciendo bastante en ese tema de arquitectura, de documentación, de difusión, que sinceramente yo como en mi generación jamás, no sé si era por un tema de mi profesión, que no soy arquitecto, pero yo no me he enterado de nada. Lo que pasa es que ahí vamos quizá a hablar un poco como de, precisamente, por lo que yo decía al principio, la importancia tan grande que tiene este grupo. Y que a veces yo, que soy profesora, y lo he dicho varias veces también aquí, hago énfasis a mis estudiantes. Yo les digo, hay temáticas y hay roles que una vez las generaciones que los están llevando ahora vayan quedándose, ¿verdad? Por lógica, la gente va envejeciendo, algunos ya no están. Hay que pasar la antorcha. Entonces, ¿quién va a continuar? Entonces, yo sé que en ese momento, en esa época, por muchas razones, hubo un gran despertar a otra vez buscar las raíces en nuestra cultura, tanto en la música como en el arte y en la arquitectura. Y de ahí viene mucho que hubo un posmodernismo muy, muy específico que se dio aquí, que rescató mucho de la cultura taína y se buscó de la arquitectura vernácula y se introdujo como con una modernidad. De ahí viene la obra de Oscar Imbert y mucho tipo de cosas. Por eso la posmodernidad de nosotros fue interesante en ese sentido, porque también tuvo una gran conexión con nuestra historia. Sí, que no fue solamente, vamos a decir, la mirada a lo clásico como de lo europeo. Que nosotros hicimos un posmoderno de nuestra historia. Entonces, eso creó una apertura a que muchas de esas personas de esa generación sí estaban interesados en el tema histórico y en el patrimonial, quizás más de lo que ahora nuestras generaciones están. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahora hay un enfoque mucho más en la tecnología, en
en las soluciones, tú sabes, más directamente a lo económico. Y como que esa parte es casi como un relleno en las carreras. Es lo que a veces veo. Yo le digo, miren, en par de décadas aquí no van a haber restauradores ya. Van a haber muy poco. Bueno. Entonces yo le digo, son profesiones y especializaciones primeramente fascinantes, seguramente, segundo, necesaria y donde aquí hay mucho trabajo y va a haber por mucho tiempo. Y tercero, que aunque uno no lo crea, hay muchísima innovación. O sea, en el tema de la restauración hay muchísima innovación científica, técnica, aparato chulo. Claro. No, y los mismos materiales, o sea, así como en la construcción, vamos a decir, contemporánea surgen, que todo, desde que empezaron los rascacielos, el vidrio, la construcción en acero, así para el tema de la conservación hay muchísimos materiales que la ciencia ha podido contribuir precisamente para hacer el trabajo mucho mejor, ¿no? Y conservarlo todavía más. Justamente por lo que hemos mencionado en episodios anteriores, que es que tú cuando eres arquitecto restaurador no tienes tanto rejuego con lo que tú puedes hacer con el edificio. Tú no puedes simplemente tumbar una pared a la Fortaleza Usamos, o sea que tú tienes que buscar la forma. Y si no saben de qué estoy hablando, vayan al episodio de la Fortaleza Osama, que es el primer episodio de Radio Heredito, que hablamos con Gerardo sobre un poco de cuáles son las limitaciones que tienen los arquitectos al momento de trabajar en edificios de este tipo, de que justamente como menciona Melissa, hay que ponerse creativo. Claro. Bueno, no solamente con el episodio de Gerardo, lo hemos mencionado, se ha repetido una y otra vez. Pero regresando un poco a arquitectos como revista, como proyecto, usted mencionaba que inicia en el 1986, pero ¿cómo inicia? ¿Cuál es esa primera publicación que ustedes Bueno, era una publicación obviamente totalmente, vamos a decir, análoga, obviamente. O sea, en ese momento las herramientas para diagramar eran totalmente manuales, o sea, se imprimían los textos en lo que se llamaban galeras. Ahí Lourdes pudiera hacer la historia mucho mejor que yo. De hecho, hay varios por ejemplo, en nuestro podcast ya lo hemos contado bastante, pero las fotografías se hacían, se tenían que revelar, se componía todo aquello, se le hacían negativo y después eso se llevaba a la imprenta, ¿no? Al positivo para entonces imprimirlo. O sea, era todo un proceso, o sea, que tener una revista era un proceso todavía mucho más largo que ahora, obviamente, por todo eso. Y nosotros mismos buscábamos la información, hacíamos la entrevista, hacíamos las fotos, vendíamos los anuncios, la distribuíamos, o sea, era, claro, y era, o sea, sentado ahí afuera en la imprenta que salieran los pliegos, uno emocionado. Entonces, realmente fue un proyecto de mucha ilusión de un grupo de jóvenes recién egresados de la facultad, y entonces teníamos toda esa pasión y esa energía, por eso mismo, por la falta que tuvimos de tener textos de arquitectura dominicana, y de ahí surge el nombre, Arquitexto. Era textos que pudieran complementar, que ayudaran en la formación, que realmente se convirtieran en algo didáctico también, en un recurso, vamos a decir, para eso, y por ahí, bueno, surgió el nombre. Por supuesto, como todo proyecto, ¿verdad? Empírico, porque no teníamos ninguna formación así editorial, ni siquiera experiencia. Bueno, a medida que nos fuimos pues comprometiéndonos con el ejercicio profesional, bueno, pues ya eso fue como que pasando a un plano. La revista se vendía a 5 pesos, que era lo mismo que costaba un masking tape en ese momento. Entonces, imagínense, eso me lo acuerda siempre mi amigo Marco Blonda, que me dice, recuerdo que costaba 5 pesos. Bueno, el caso es que se editaron aún así 12 ediciones. Y en el 89, ustedes recuerdan, quizás no lo recuerdan, no lo vivieron, pero sí han oído que 90, 91 fueron años muy difíciles económicamente en el país. Y ahí ya entonces entramos en un receso. Receso porque siempre sabíamos que algún día íbamos a retomar el proyecto, porque la gente nos lo acordaba. Mira, ¿y cuándo vuelve Arquitecto? Y eso. En 3 años se editaron 2 ediciones, y entonces en el 96, antes en el 95 ya... Lourdes me propone que lo asumamos ambas como editoras. Yo en ese momento era encargada de redacción y de contenido, y entonces ahí ya retomamos ambas la edición. Ella había hecho carrera con el diseño editorial, ¿verdad? También
aparecía ya la computadora, ya usábamos, ¿verdad? El desktop publishing y todo eso, y entonces ahí ya arrancamos De otra vez hecho, en el hay una 96. edición en la que ustedes en la portada salen usando una Mac. Sí, soy yo, la chica de la... Tú ves que éramos hasta talentos, señores. O sea, si había que hacer una foto, teníamos que hacerla nosotros mismos. Y eso era así. Y siempre me relajan de que la chica de la portada, Cover Girl, en la número 10. Exacto. Sí, no, esa icónica, esa imagen. Sí, esa fue la primera edición que se diagramó en una computadora Macintosh, y entonces se lo dedicamos a todo lo que era el CAD en ese momento, que era al diseño en herramienta digital. Y me imagino que era súper innovador en aquel entonces, ¿no? Bueno, claro, o sea, fue una transición importante porque todavía cuando yo estudié arquitectura, que fue a principios de los 2000, bueno, literalmente yo empecé la carrera en el 2000, o sea, no era que del todo estaba establecido ya el ya de hecho ni le dejaban presentar. Todavía yo hice la primera digital. mitad de la carrera, que era obligatoriamente hacerla a mano. O sea, yo dibujé juego de plano entero a mano. Y bueno, y se entendía que era casi como una trampa dibujar a computadora. Sí. O sea, como que era una vía fácil y por eso estaba prohibido. Claro, pero ahí, bueno, nosotros tuvimos la dicha en ese tiempo, en ese momento, trabajaba con el arquitecto Carlos Jorge, que fue de los pioneros también en el uso del CAD, y con computadora Apple Macintosh, porque la mayoría tenía IBM. Y Macintosh aquí se veía como un Atari. O sea, los consultores iban a la oficina y decían, dejen de estar jugando y háganme mi plano, porque ellos no entendían eso. Así mismo. Y entonces, bueno, todo eso ahí. Después, bueno, ahí ya, incluso yo me dediqué muchos años, en los 90, a dar clases de Vectorworks, que era el programa, que no se llamaba Vector, era Minicat. Que era el único que funcionaba con Mac. Exactamente. O con Apple, en Macintosh, como se llamaba en ese entonces. Y de ahí yo recuerdo que también viene como toda esa, digamos, como esa correlación, entiendo, entre el mundo de la gente que estaban en Mac y el mundo del diseño gráfico, porque Mac, claro, era más amistoso. Mac se usaba mucho en publicidad. La gente de esa área fue más abierta al uso de Mac. Y Mac siempre fue por más... el software que empezaron a sacar, que MacDraft, que PageMaker. Bueno, ahora no me acuerdo en sí, pero sí hubo mucho software. Entonces ya ahí con Lourdes en esa otra trayectoria, ¿no? De editorial, recuperamos esto. Entonces desde el 96 ya nos planteamos con un equipo súper importante. No puedo hablar de arquitectos, sino hablo de un comité editorial con encargado de segmentos, con persona encargada de la venta, de suscripción. Entonces ya como que sí empezamos con esa visión empresarial que nos ha permitido como que llegar hasta ahora. O sea, trimestralmente la única edición que nos imprimió fue la de la pandemia, que fue la 110. Obviamente o la 109, perdón. Por razones extraordinarias. Exactamente. Y nos costó mucho decidirlo, pero dijimos, bueno, pero la circulamos digital y me acuerdo que se envió y se puso en línea totalmente así, gratis. Yo la recuerdo, sí. Fueron de esas pequeñas cosas que le alegraron la vida a uno en medio de todo eso. Como de que algo de normalidad. A eso ahí. Entonces, eso fue una experiencia muy buena. Yo ya había escuchado esa historia de inicios de ustedes, justamente en el podcast que ustedes tienen, que les invitamos a verlo y escuchar ese episodio, que me parece que es el primero. El número 1. Es el número 1 donde Carmen y la señora Lourdes, que no está acá en el día de hoy con nosotros, cuentan ese detalle de cuáles son esos inicios. Y yo creo que es muy importante porque me imagino que hay personas jóvenes con de 20 a 25 años, recién graduados, que tienen como esa idea de querer comenzar un proyecto. Y a veces no están muy seguros de si hacerlo o de si tienen una buena idea entre manos. Y a veces como que no se atreven y tienen ese miedo. Y a mí me parece muy admirable esa determinación y esa perseverancia con la que ustedes comenzaron. O sea, que fuimos emprendedoras. Sí, en ese tiempo no existía el término. Exacto. Sí, pero hay mucha gente valiosa que ha empezado cosas que ahora son legados para nosotros. Claro. Y yo creo que eso es. Y además, hemos hablado varias veces en este podcast acerca de que nosotros, por muchas razones, hemos sido una cultura muy oral.
Es mucho de lo que nosotros somos como sociedad, que una vez algunas personas desaparecen, se llevan muchas cosas con ellos y se pierden. Y el empezar a romper con esa oralidad, que es importante también, pero que no puede ser lo único. O no romper, sino a complementar. A complementar, claro, con un legado de texto. Con ese texto. Eso es algo que es lo que ha diferenciado a las sociedades, ¿verdad? Que han logrado evolucionar versus las que no. O sea, que ya para nosotros sea algo como que no nos parezca sorprendente, ¿verdad? Que exista una publicación como esa. Eso costó un esfuerzo de un grupo de gente que en su momento eran los únicos que lo hacían. Hoy en día nosotros todavía no podemos decir, hay otras publicaciones evidentemente de arquitectura, pero tampoco son muchas y tampoco son, quizá tienen un enfoque diferente. La pregunta, tú sabes, que ya Oscar la había puesto mucho más para adelante acerca de que en 100 años, no sé qué, pero ¿cómo ha evolucionado Arquitecto para permanecer? Y que nuestra cultura presente de que la gente todo ahora es digital, que la gente todo es social media, que todo es en el teléfono. ¿Qué ha hecho Arquitecto para que no se haya perdido el esperar esa edición, el que la gente quiera ver la revista y que la espere y que la compre y que la tenga y etcétera? Sí, es contradictorio porque mucha gente habla de eso, de que sí, que el papel está desapareciendo, que solamente se va a quedar lo digital. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos esa apuesta y creemos que no, que definitivamente no está, porque seguimos teniendo suscritos fieles que nos encontramos muchas veces en la calle. Yo tengo desde tal número y colecciono. Hay otros que sinceramente nos han dicho, ya no tengo estantería para poner más revistas, que es una realidad también. Pero yo creo que siempre nos hemos basado en el contenido. O sea, no importa el soporte, y eso lo digo ahora comparándolo con tantos medios digitales como tú dices que tenemos al alcance de la mano. Lo más importante es tener un contenido de calidad y saberlo presentar. Nosotros desde el principio, por ese afán de Lourdes de diseño y de esto, siempre dijimos, las revistas tiene que ser atractiva, tiene que ser, aparte de que los textos sean originales, de que estén bien cuidados, de que no sé, a veces nos mandan una memoria, pero nosotros no podemos publicar una memoria tal y como la recibimos. Siempre está ese punto de vista que nosotros le podemos agregar. O sea, ¿qué más quisiera oír una persona de este proyecto que estamos publicando o de esta investigación? El complementar ese contenido con infografías, con gráficos. Y un papel importantísimo es la imagen. O sea, cuando nosotros iniciamos, ahora es muy fácil con los celulares tú tener, cualquiera te hace unas fotos bonitas. Hay una composición, una simetría y es verdad. Pero en aquel momento, cuando nosotros empezamos, está y todavía sigue en el equipo Francisco Manos Salvas y después se agregaron otros fotógrafos, pero empezó también como una carrera de la fotografía de arquitectura. Sí, señores, había muy buenos aquí porque tenemos la fotografía ahí de Max Po, o sea, como eso solamente es un legado, por ejemplo, o de Conrado, de Santiago. ¿Entiendes? O sea, en términos de la imagen, siempre ha sido un elemento esencial para entender la historia, para estudiar la historia de la arquitectura. Claro. Entonces decíamos, no, esta tiene que ser con un diseño bonito que le acompaña, ¿verdad? Todo lo demás, pero también un contenido tanto narrativo como visual original. Entonces, creo que en ese sentido, y el equilibrio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué complementa la arquitectura? O sea, ¿cuáles otras ramas? Entonces, nosotros tenemos los segmentos de arte, o sea, de cultura en general, arte, diseño industrial, cuando tenemos proyectos de exposiciones, de libros, o sea, siempre como estar al tanto de ese acontecer. La única sección que ha desaparecido es la de noticias, porque ya la noticia la tenemos en la mano cada minuto. Antes teníamos páginas de noticias, o sea, que venía un evento, que era una charla, que se publicó un libro, pero ya eso realmente, pues dijimos, no, ya las noticias no van. Pero eso, y algo sumamente importante que tú lo mencionabas al principio del programa, ¿no? Y es el tema del apoyo comercial en arquitectura y en construcción.
nosotros decimos los anuncios, los promo artículos, los public reportajes son parte del contenido, porque cada vez que vamos a hacer la práctica necesitamos estar enterados de cuáles son las tejas nuevas, o sea, cuál fue el nuevo mosaico que salió, o sea, qué otros materiales tengo para resolver o para buscar referencia para lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eso obviamente no pasa en otras revistas culturales. El sector, vamos a decir, de la arquitectura y de la construcción es mucho más amplio y, es una y eso industria. Favorece, exactamente. Una gran industria. Yo también iba a comentar con respecto a eso, o sea, sí, ampliar un poco sobre esa idea de que ustedes han abierto un espacio que yo creo que, por ejemplo, los mismos suplidores, los mismos contratistas, han cambiado un poco su cultura de trabajo a raíz de sentir, espérate, mi proyecto está siendo reconocido en una publicación y ya lo ven menos como, pega eso ahí, vende eso. O sea, siento que ha habido una evolución en la forma en que hasta las personas que son de apoyo, ¿verdad? Todo aquel grupo de personas y empresas que dan apoyo al diseño, que ahora también ven, espérate, pero a mí, o sea, me enorgullece saber que el yo tener una selección de materiales o un producto de buena calidad o a darle apoyo al que va a construir para que la terminación quede bien, ¿verdad? Ya él no se ve como alguien que cuando entregó su asunto se fue y se olvidó. Ya se siente como una práctica multidisciplinar donde todo el mundo quiere como, cónchale, ser reconocido. Sí. No, y algo muy importante que nosotros no lo podemos olvidar y es el compromiso que tenemos con la misma clase profesional, el privilegio que tenemos de poder mostrar sus trabajos, porque también eso es para nuestra carrera, o sea, arquitectos, diseñadores, es sumamente importante estar en esta plataforma, vamos a llamarle ahora, ya no le podemos llamar publicación y revista, o sea, estar en la plataforma, exhibir sus trabajos es también una herramienta de mercadeo. Entonces, en ese sentido, las revistas que lo podemos ver a nivel global y las estadísticas que tenemos, las revistas de arquitectura y diseño no han decaído. Habrán decaído otro tipo de publicaciones físicas, pero ni siquiera tanto. Entonces siempre como que hay ese público y la otra es mantenernos al tanto con todas las tendencias de diseño. La revista ha evolucionado en diseño muchísimo. No es la revista que comenzó en el 86. No, porque no. Y también agregar a eso que usted y Melissa mencionaban, y es que ustedes no han dejado de estar a la vanguardia, porque ustedes se han mantenido actualizando los diferentes medios a través de los cuales ustedes se comunican. Ustedes 100%. Sí tienen redes sociales. Ustedes página ahora web. Tienen un podcast, tienen una página web. Una excelente página web, porque déjame decirte, en este país la página web deja mucho que desear. Ay. Y la de arquitecto, bueno, yo la uso. Claro. O sea, de verdad, bueno. Para mí es una página Hay de una referencia. herramienta que es lo mejor, que es, bueno, no es lo mejor. Nosotros subimos prácticamente casi todos los contenidos de la edición impresa, los subimos a la página web y está una pestaña que se llama Compendio, que si usted quiere ver, por ejemplo, Yubarta, y usted lo busca ahí y le va a salir el es artículo. una base de datos. Entonces, eso buenísima. realmente, O sea, es que la función realmente, o sea, siempre como decíamos, las revistas de arquitectura, las revistas culturales en general, te dan el retrato de la sociedad en un momento y en una época determinada, te hablan de los estilos de vida, de los estilos artísticos, obviamente de los arquitectónicos, o sea, ¿qué está pasando? Son un retrato. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que nosotros queremos hacer. O sea, cada una de esas ediciones, como tú decías, la del 86, la del 2024 no es igual. Claro, la sociedad cambió, la forma de construir cambió y todas las tendencias. El y diseño, eso se va a reflejar. los materiales que habían disponibles, etcétera, etcétera. Todo y eso también, va a contar una historia, o sea, la cuenta. algo que me gustaría reconocerle, y es que a nosotros como Fachadas comenzamos como un medio que únicamente teníamos en un solo medio, que era justamente el espacio de Instagram, pero hemos reconocido la necesidad de ampliar esos otros medios justamente para llegar a otros públicos, como alcance, es por ejemplo esta. Inclusive Melissa nos hizo reconocer, o mejor dicho, hablando con Melissa reconocimos que imagínense que el día de mañana hay un apagón global.
y se desaparezcan las redes sociales y se desaparezca todo lo que está publicado, va a haber una necesidad de que hayan publicaciones tangibles que queden en caso de que... En caso hipotético, o sea, yo no estoy viendo que sea un extremo de que eso ocurra, pero eso habla mucho también de la permanencia de lo tangible y de la permanencia también de lo escrito, que no, en mi opinión no perdió relevancia. O sea, que nosotros también estamos tratando de hacer esa transición hacia eso me hace acordar, discúlpame, a Irene Vallejo en su libro de El infinito del junco, El junco en el infinito, que ella decía que en una parte, ¿no? Un libro muy lindo que habla sobre el papiro, el papel y toda la historia de eso, que cuando viene si por ejemplo trajéramos a uno de esos grandes filósofos ahora a la modernidad, y lo metemos en un apartamento, él no va a saber qué hacer con todo este tipo de aparatos. Pero si él ve un libro, él va a saber que lo puede abrir y leer. Es como que es el elemento que durante el tiempo, es uno de los elementos que se ha mantenido. Claro que sí, no, buenísimo. De hecho, la importancia de los libros y de lo físico, cada día se comprende más porque el cerebro no interactúa igual con un libro, con algo material, que con una pantalla. Es tanto así que los niños, desde pequeños, es importante que interactúen con libros, que usen libros de cuento, todo esto porque es parte fundamental de su desarrollo. Hay algo como muy, muy antropológico y hasta casi una conexión como muy neurológica que nosotros tenemos con poder manipular lo que estamos leyendo, y eso aumenta a la experiencia. Si hay una cosa que hace que uno grabe un conocimiento, es que el conocimiento involucre varios sentidos a la vez. Y el tú poder tocar, oler la hoja. Y usar la imaginación. Exacto. Porque lo que te está narrando la historia, tú puedes visualizarlo a tu modo. O sea, que por eso siempre dicen, mejor lee el libro antes de ver la película. Sí. O sea. Y hay otra ventaja adicional que no estamos mencionando, que es el spam de atención que tienen las personas. Por ejemplo, tú leyéndolo aquí en el celular te puede llegar una notificación de un chat diferente y ahí mismo te perdiste el libro de lo que estabas leyendo. Claro. En ese sentido, ahí siempre también, sin perder de vista lo que estamos hablando, obviamente, porque seguimos apostando al papel, pero, o sea, desde el 2011 sacamos la página web, ¿verdad? Entonces ya empezamos a subir contenido. En ese tiempo era de que un parrafito y que sí que, pero ya después fue mejorando, ¿no? Con también todas las tecnologías de información. Y bueno, hay que llevar el contenido. Entonces, yo soy también de la que pienso que no importa el soporte. Lo importante es es comunicar. Claro, entonces, claro. La experiencia que estamos teniendo ahora mismo, bueno, con el tema de las redes sociales, por supuesto, todo como un tema, ¿no? De difusión y promoción de los mismos contenidos, pero ya este año que tenemos el podcast, o sea, ya era un sueño que veníamos acariciando hace tiempo y dijimos, vamos a lanzarnos, ya es ese mismo contenido, pero bueno, oírlo de primera fuente. Si tenemos una entrevista en la revista o de un proyecto o hablamos de una investigación, si podemos tener al autor y que cuente directamente al público, ¿no? Pues fabuloso, porque hay cosas que no se pueden escribir o no caben, o no todo se escribe, porque no es lo mismo blanco y negro que hablarlo. Entonces, hay muchísimas experiencias y anécdotas que ya la estamos teniendo. La idea del podcast es eso, que tengamos los contenidos de la revista, pues en otro formato para que el que lo quiera escuchar. O tenemos también ahora el blog en YouTube, que era un proyecto que realmente iniciamos también en la pandemia, con toda esa creatividad y uno trancado ahí en cuarentena a ver qué hacíamos, que son los videos de arquitectura. O sea, también tenemos ahora la serie que es El Arquitecto y su obra. Ya hay 4 que están en línea, que son mini peliculitas donde el arquitecto en su obra pues cuenta esa experiencia de creación, ¿no? de esa obra, qué lo motivó. Y entonces realmente como que otro formato también súper interesante. Que, como ya queda claro, ustedes son un powerhouse de contenido. Bueno. De verdad que sí. Y una cosa de verdad que le crea mucha, o sea, felicidad a uno y orgullo también. O sea, porque todo lo que sale de ahí siempre es de buena calidad. Bueno, y se nota mucho eso de que hay un interés y un criterio, que eso es fundamental.
volviendo al tema del patrimonio, entonces, o sea, dentro de lo que ustedes han hecho, ¿qué tanto peso ha tenido el tema patrimonial para la publicación? Muchísimo, ¿Y por sí. qué lo han hecho? Porque a pesar de que lo que llama tal vez la atención es lo nuevo, lo reciente y lo contemporáneo. Realmente es que, o sea, nosotros no podemos olvidarnos de nuestro pasado, ¿verdad? Entonces, desde el día 1, o sea, desde el Arquitecto 1, vamos a decirle, Diana, desde la primera edición, nosotros tuvimos secciones fijas y una de ellas fue patrimonio. Entonces, empezamos con la misma dirección de patrimonio monumental. Teníamos una también de universidades. Y me acuerdo que en esa primera edición lo que aparecen, señores, son los pensum, porque eso no existía en ningún sitio. Decíamos, el que va a empezar a estudiar arquitectura, ¿por dónde arranca? Y ahí pusimos todos los pensum de las escuelas de arquitectura que habían ahí. Porque era una fuente de información. No, es increíble. Mira, te voy a explicar todas las cosas que Arquitecto ha resuelto en mi vida. Primero, la guía de arbolado. Ay, sí. Sí, todavía. O sea, bueno, permiso, ese fue otro si capítulo no de fuéramos normativas. arquitectos, entonces no tuviéramos acceso a Que te cuento, buenísimo. a una guía muy bien diagramada, Bueno, excelente, bien hecha, o sea, gracias. Entender la normativa del polígono, porque hicieron un panfleto donde finalmente con gráficos y cosas entendible, Dios no mío, en letra. yo digo, pero es que esta gente siempre acaban como dando en el clavo de lo que uno necesita. Sí. O sea, hay realmente un entendimiento de la necesidad del Pues público. mira, ahora para la próxima edición, ya que circula en agosto, tenemos la buena noticia que ahí va a estar la nueva normativa para en Polígono Pericentral. Pero genial. Graficada, señor, igual que como hicimos con lo del polígono. Excelente, Claro. excelente. Sí, porque la idea es hacerlo. Siempre ese, ¿cómo te digo? Ese objetivo de que sea algo didáctico, o sea, que no sea que tú la veas y ya la tiraste la revista, sino que tú puedas volver a ella y usarla como referencia. Y bueno, de ahí por nuestra frase de una referencia de la arquitectura dominicana, y eso es lo que queremos ser. Eso es súper bueno. Ahora, para volver a lo del patrimonio, ¿cómo? Es, bueno, esta es la oportunidad para mencionar a nuestro querido profesor Doy Gautier. Nosotros, claro. Él fue el que dio las palabras de presentación en la primera puesta en circulación de Arquitecto, y él decía, ¿cómo ustedes van a sacar una revista trimestral? Eso es imposible, aquí no hay material para eso. Bueno, y cuando empezamos en el 96, entonces nosotros, conformando el comité editorial, como ya teníamos esa sección de patrimonio, lo invitamos a ser parte del comité editorial. Y él, como miembro también del ICOMOS, entonces él, y ahí están los amigos de ICOMOS que lo saben, que él designaba a cada uno de los miembros del ICOMOS el artículo de la siguiente edición. Y le caía atrás para que lo entregaran en la fecha y que entregaran sus materiales. Y entonces ya, por ejemplo, publicábamos ahora porque fue de los que me acuerdo, por ejemplo, Mauricia Santa Bárbara. Ella ha hecho como 3 de Santa Bárbara porque ese cuento nunca termina. Bueno, hasta ahora parece que acabó, pero bueno, por lo menos de Santa Bárbara hay como 3 artículos que yo sé que hemos publicado. Entonces, en cada edición iba esa sección de patrimonio y estaba a cargo de Gautier hasta que él dijo, ya no más arquitectura y me dedico a escribir. Y ya no siguió adelante, pero siempre tuvo presente eso, igual que el de la academia. Por ejemplo, hay articulistas de nosotros ahora que empezaron siendo estudiantes. Por ejemplo, ahí está Michelle Valdés o Gustavo. Sí. Ellos eran los encargados de la sección de academia. No presentaban proyectos de grado, tesis, las que siempre se incluía. Y ellas eran los que preparaban esos temas y después, bueno, seguíamos. Ahí dijimos, tuvimos buen ojo porque mira cómo se dieron los muchachitos, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahí ya, y una de las cosas que más nos enorgullece a nosotros es que haciendo el compendio, nosotros tenemos que tener más de 120 o 130 artículos sobre patrimonio. Creo que es algo súper importante eso. Claro. Porque sabemos, ¿verdad? Como... Y en tiempo real. O sea, en tiempo real en el sentido de que ustedes han ido documentando los procesos de cambio. Es lo que te digo. O sea, por ejemplo, para poner el mismo ejemplo, Santa Bárbara. La inestabilidad estructural de los elementos, que si el campanario, que si la torre, que si le hacía peso. Después vino que si los escáneres, el láser, los estudios con escáneres, que si yo, que ahí eso se publicó ya. Bueno, y ya publicamos, creo que fue el último, la intervención que se hizo que tuvo ahí también José Enrique. Entonces, ahí, igual, por ejemplo, con el padre Villini. Entonces, cuando vamos a tocar temas así, no nos quedamos como, bueno, esta fue la obra y eso, no vámonos para atrás. ¿Cuál es la historia de esta edificación, monumento o patrimonio?
¿Por qué? Porque entendemos eso. Igualmente, no quedarnos en esa parte nada más colonial o histórica, sino que para nosotros destacar el patrimonio moderno siempre también ha sido súper importante. El trabajo con el Docomomo, que casi ha colaborado bastante. Por ejemplo, la edición 16, que fue a raíz de un seminario del ICOMOS dedicado de los primeros que se dedicó al patrimonio moderno, se lo dedicamos completamente a, por ejemplo, al moderno, a la feria, a la obra de Gay Vega. Y cuando participó República Dominicana en la Bienal de Venecia, también, que también tuvo un gran enfoque en el tema de... Hicimos un suplemento dedicado porque a eso esa Bienal estuvo dedicada al periodo entre 1914 y 2014, los 100 años entre principio del siglo y ese principio del otro siglo. Y entonces el pabellón dominicano se enfocó mucho en el tema del concreto, en la basílica. Recuerdo que había mucho de eso. Sí, de la Feria de la Paz. La Feria de la Paz. Mucho fue una instalación súper atractiva en la Bienal, chulísima, con las pellizas y todo eso. Sí, eso fue el grupo que lo lideró del Laboratorio de Arquitectura Dominicana. Sí, exactamente. Sí. Y así entonces también desde el principio nosotros dijimos, vamos a destacar un personaje. Por aquello de que no sabíamos quién era Guillermo González en principio, entonces dijimos, entonces en cada edición teníamos esa sección que era un personaje y ahí tuvimos, o sea, como el privilegio de entrevistar a Moncito Báez, a doña Margot Olé, a Gay Vega, y esa serie de entrevistas está ahí, a don Antonio Guerra, o sea, que fueron parte de esos, vamos a decir, de esos precursores y pioneros de una arquitectura dominicana que pudimos tener su testimonio. Chulísimo. No, la verdad es que ahí que vemos que el patrimonio también no es, y que es lo que estamos tratando de resaltar con esta serie, que el patrimonio no es solamente eso que vemos ahí edificado, ni las restauraciones que se le han hecho. Es también todo un grupo de personas que tiene que encargarse de acompañar todo eso con una documentación, porque suponiendo ahora, la ciudad colonial está experimentando, la de Santo Domingo, una serie de cambios importantes. En los últimos 20 años se ha revitalizado, se han hecho cambios infraestructurales, y yo que más o menos he tenido algo que ver con eso en diferentes ámbitos, yo vivo relajando que yo también me he vuelto casi de parte de ese patrimonio oral, porque mire que gente preguntando, mira, ¿tú te acuerdas de qué fue lo que hicieron? Ya cosas que pasaron hace 20 años, ya empieza otra vez a haber una nebulosa. Tú sabes, porque no sé, todavía tenemos que mejorar en esa parte de que haya una rigurosidad en la documentación de qué se hace en cada momento. Hay muchísimo componente arqueológico, no sé cuánto, pero poco a poco lo que yo siento es que con este tipo de cosas, como tú dices, qué sé yo, que le hacen un levantamiento fotogramétrico a la ruina de San Francisco. Bueno, yo creo que eso se llegó a incluir cuando se habló de los proyectos del MITUR, ¿verdad? Entonces ahí se abre, queda algo plasmado de que esas cosas se hicieron. Que, no sé, bueno, en ese momento había un especialista, recuerdo el señor Clemente, Carlos Clemente, que estaba muy allegado con Virginia y Esteban Brito, que son la gente que han hecho un trabajazo increíble. No, hay que quitarse el sombrero con ellos, claro que sí. Con la catedral y con todo eso. Y la verdad es que eso mismo, o sea, el hecho de que uno vaya sintiendo un poquito más de tranquilidad, de saber que ya lo que se vaya haciendo no empieza a ser como ese misterio, que de repente no se sabía que por dónde pasaba una tubería, hasta para hacer las obras y esas cosas. Claro. Lamentablemente nuestras instituciones han sido descuidadas con las partes de archivo. Obviamente ha faltado mucho rigor académico. Y también cuidado, por ejemplo, vamos a suponer, obra pública. Obra pública en parte es casi también como un archivo nacional de la nación, pero de lo construido. ¿Entiendes? Cuando tú te pones a pensar que yo recuerdo una vez que yo fui a buscar unos planos, porque yo estaba haciendo mi proyecto de proyecto de grado fue en la plazoleta de la Trinitaria. Y yo quería los planos, que me dieran información de los planos del puente y varias cosas que yo quería integrar, ¿verdad? En mi análisis. Me dijeron, no, los planos del puente se mojaron. Y yo decía, pero espérate un momento, los planos del puente
¿Cómo es posible? Seguro, obviamente, alguien lo habrá tenido por ahí en un CD o algo así, pero que yo no pudiera tener acceso a esa información como ciudadana. Estaba muy mal, tú sabes. Y de hecho, ahí voy. Que a veces cuando tú vienes a ver, lo único que aparece es un plano que está en una revista. Que eso yo creo que es una de las tareas pendientes, un archivo arquitectónico. Por ejemplo, yo sé que en el Archivo General de la Nación se llevaron todos los planos. Por ejemplo, me tocó remodelar la casa de mis padres, una casa tradicional de Naco, del ensanche Naco. Y yo fui a buscarlo y lo encontré microfilmado en el archivo. Y muchos de esa época, casi todos se llevaron para el archivo, pero como, por ejemplo, yo siempre sueño con eso, una universidad que acoja ese proyecto, por ejemplo la Universidad de Puerto Rico, que tiene el archivo histórico edificado, de edificaciones. Eso sería fantástico. Y ahora que las cosas son digitales, pues se pudiera lograr muchísimo y no, y a veces más. Tú sabes, es importante igual también. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Holanda, ellos tenían el NIE, que es el Netherlands Architecture Institute, que tenía una biblioteca. Y si tú decías, yo quiero ver los planos de la Bolsa de Valores, que es uno de los edificios de allá más importantes de Ámsterdam, ellos te lo sacaban. Tú pedías un día, te hacían una cita, te daban unos guantes y unas cosas, y ellos te lo ponían en una mesa y tú podías ver esa fuente primaria. Claro. ¿Tú sabes lo que es eso? Y así están. Por ejemplo, ahora en el Archivo General de la Nación, cuando nos toca hacer trabajo de investigación, está súper bien organizado todo. Pero a nivel edificado, nosotros tenemos que poder lograr eso. Por ejemplo, yo sé que tienen colecciones. Por ejemplo, la de Guy Vega se le donó al archivo. O sea, ese tipo de pero cosas. Pero yo he oído un último cuento que de Guillermo González, yo no sé quiéncito lo tenía. Bueno, es que no había esa institucionalidad. Yo creo también que es importante descentralizar, o sea, porque no todo se lo podemos dejar al Estado, al archivo, a la obra pública. Por ejemplo, ahí Enrique Penson buenísimo ese hizo trabajo. un trabajazo de arquitectura. El libro se llama Arquitectura Dominicana 1905-1940, creo que. Sí. Por ahí. Sí. Quizá me equivoco con la fecha, pero bueno, el punto es que él tiene 2 tomos. Uno que te explica proyecto por proyecto. No, buenísima. Es una fuente primaria que nosotros siempre que vamos a hacer una investigación de el una mío está todo así. Porque yo eso es como libro de cabecera en la oficina. O sea, siempre es increíble la cantidad de planos. Yo me imagino que eso fue el arquitecto Enrique. Notar las fichas y todo ahí. Una maravilla de trabajo. Tocando puerta por puerta. Me imagino que él fue ayuntamiento, pidiendo los planos privados y demás. Pero como usted bien menciona, es importante que ahí participe también la ciudadanía, que participe también la academia para que sea un esfuerzo descentralizado que le dé permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Claro. Porque si por X o Y razón da el caso de que el gobierno no tiene recursos o fondos, por X o Y razón puede pasar eventualmente, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar con ese archivo? ¿Qué va a pasar con esa memoria nosotros, construida? Si fueron publicados en Arquitecto, tú por lo menos los dibujitos lo vas a ver ahí. Pero claro... O sea, no es una cosa técnica, te lo digo porque a veces nos mandan correos, o sea, estudiantes. Necesito ver los dibujos y me lo puede mandar de tal plaza comercial. Bueno. Y yo, no, espérate. Porque hay otra cosa súper importante que es la ética en el manejo de todo esto. Claro. ¿No? Nosotros no estamos autorizados a dar archivos a terceros. O sea, cuando a nosotros nos dan una información, o sea, es para hay que darle ese valor y ese fin. Igualmente las fotografías. A nosotros en Fechar nos escribieron de que, mira, una casa verde que están ahí al inicio de la Bolívar, eso era de fulano de tal, que lo tiene todavía, que ellos lo mantienen porque era su casa de niño y se sienten como con una añoranza. Yo, pero ven acá. O sea, averigua y cuéntamelo. Pero óyeme, otro mejor que recibí en esta semana, que cuál es la próxima actividad que hay tal día, a tal hora, en el Gloria Group Rooftop. O sea, un proyecto de un club que nosotros publicamos, un centro nocturno, y nos están preguntando que cuál es la próxima actividad que tienen. Que la gente... O sea, eso llega de todo ahí, llega de todo, pero bueno. Bueno, pero al final yo diría que o sea, dentro de todo esto que estamos hablando, queda abierta como esa idea de que, primero, de una publicación salen un montón de otras cosas.
Así es. Y se abre como un mundo de colaboraciones, de participación, incluso, como tú dices, una plataforma de visibilización, porque otra de las cosas que yo considero que son muy chulas de Arquitecto, que yo sí fui beneficiada de eso en un momento dado, es que ustedes también son muy abiertos con las nuevas generaciones. Tratan de darle apertura y visibilidad a los emergentes. Recientemente acaban de hacer una actividad con arquitectos emergentes. Bueno, Correcto, fue Jesús perfil Rosado. urbano, sí. Bueno, y lo apoyamos, pero sí, nosotros, por ejemplo, en la edición 100, nosotros cada 25 ediciones, estén atentos que ya viene la 125, Ahí. hacemos ediciones como así que le llamamos de colección. Todas son de colección, pero como que son especiales. En la edición 100 hicimos un segmento muy grande de emergentes. Y siempre los emergentes han estado con nosotros, o sea, siempre hemos tenido ese segmento, tú lo sabes, Sí. y porque yo entiendo que sí, es lo que decíamos, o sea, hay que tratar de que las nuevas generaciones se integren a este trabajo de documentar y al que está haciendo su buen trabajo, reconocerlo y Correcto. motivarlo para que continúen. Y también que eso, otra cosa que a mí me gusta mucho es que Arquitecto no se enfoca tanto solo en Santo Domingo. O sea, yo he conocido arquitectos y oficinas jóvenes de San Francisco, de La Claro. Vega, de otra zona del país, que tú dices, porque tú sabes que uno Claro. siempre cree que todo nada más está pasando en Santo Domingo, No, y todo. pero Claro, realmente... ¿no? Y realmente las revistas siempre nos criticaban mucho, nos critican de que es muy capitaleña, tú sabes, pero bueno, aquí es que la hacemos. Pero aún Y así, aún pero así. realmente ahora también con las plataformas digitales uno conoce mucho más, porque antes hacíamos, y lo hacíamos más a menudo, nosotros llamamos los Architects Tour, que no sé si te lo habían mencionado, y nosotros cogíamos, sí, vámonos para el Cibao, y hacíamos San Francisco, Moca, La Vega, contactábamos gente ahí, amigos, colegas, y decían, dan un tour que hay que ver para tu ciudad, entonces nos daban nuestro tourcito de eso o para eso. Entonces eso realmente con eso no ayuda, pero bueno. Mira, Carmen, aprovechando que estamos hablando de esos arquitectos emergentes y de esas nuevas generaciones, ¿tú has visto una relación entre la nueva arquitectura que está surgiendo y como ese vínculo con el patrimonio cultural o con la identidad cultural? Como que tú sientes o tú has podido evidenciar en las últimas publicaciones que se está tomando en cuenta para las nuevas, la arquitectura contemporánea que se está desarrollando en el país. Mira, yo creo que sigue siendo un desafío. No digo que no, hay estudios que sí, que están teniendo como un buen acercamiento, vamos a decir, a esos patrones tradicionales de nuestra cultura, de nuestra arquitectura caribeña y tropical, ¿no? Pero también hay mucha influencia de lo de fuera, ¿entiendes? O sea, también yo creo que hay que aterrizarlo un poco más. Yo oí una vez de uno de mis profesores que la buena arquitectura tiene que responder a su sitio, a su lugar, a su clima, tiene que reflejar la identidad del cultural, ¿verdad? Del que la va a habitar, y debe conservarse también en el tiempo. O sea que esos son los fundamentos para que se conserve en el tiempo. Entonces, yo entiendo que sigue siendo un desafío. Hay jóvenes y sumamente buenos, lo podemos ver en todos esos trabajos de emergente que se publican, muy bueno, pero yo creo que hay que insistir, y nosotros tenemos que, de alguna manera, ese tipo de trabajo, por ejemplo, que se está usando, materiales locales, la madera, el bambú, los calados, el tema de la galería, de los aleros, o sea, esa modernidad, ¿verdad?, propia, que es la que se puede hacer o la que debe hacerse en nuestro país, sin irnos tanto a tecnología, porque es lo que decimos, no tenemos recursos para unas altas de estas cosas de tecnología avanzada, ir más al tema de los recursos pasivos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Las brisas, las ventilaciones, Claro. los transom, o sea, hay que ver más eso. Sí, y yo creo sí, que ahí sí. tenemos que mantenernos. Y así firme. hablando entonces de la continuidad y los jóvenes y toda esa cosa, hay muchos jóvenes que se han acercado, que les interesa escribir, que quieran participar, o eso No ya es mucho, no son muchos. Realmente creo que hay que fundamentarlo más. Hay alguna gente que están haciendo muy buenos esfuerzos desde la academia. O sea, por ejemplo, por motivar, ¿verdad? claro. Que los chicos escriban. Claro, yo que creo lean que más. sí. Hay que seguirlo motivando mucho.
Sí, una de las cosas que más me ayudó a mí fue cuando vino uno de los profesores que acababa de llegar de su maestría, hizo un círculo de lectura en la universidad. Buenísimo. Y empezamos a leer, o sea, fuera de clase, extracurricular. Entonces eso también motiva muchísimo, tú sabes, que la vaya ahí. Sí. Además porque a veces los vemos que están como tan... Pero hay una cultura de lo inmediato muy fuerte, que hay que contrarrestar mucho. Y como digo yo, tenemos ahora océanos de información, pero estamos navegando en la superficialidad. Eso es cierto. Y también entonces, yo creo que yo quisiera usar este momento para animar a quien sea que es joven que nos está escuchando. O no necesariamente tiene que ser joven, pues no, pero, 30, 40. No, pero te voy a decir porque sí, exacto. Para mí. Yo tengo 29, o sea que tampoco. También, pero sí a las generaciones más jóvenes, sí motivarlos a que sí, pueden usar todas las herramientas que existen, desde el ChatGPT a lo que sea, pero a que le ayude a crear sus propias ideas, a que les ayuden a pensar, como dijo Carmen, en imaginarse las cosas como las quieren visualizar, a sentirse que tienen algo que aportar sin miedo. O sea, que esa parte de pensar y opinar y de crear y de, déjame ver, yo no sé, yo estaba viendo un artículo de tal cosa o vi un video de aquello y se me corrió tal idea. Hazte un Substack. Escríbete 2 párrafos ahí. No, y a expresar, si es crítica, pues que sea la crítica, ¿entiendes? También, exacto. En esto de comunicar es todo, o sea, yo estaba haciendo una lista de verbos que se relacionan a ese verbo de comunicar, de publicar, difundir, divulgar, documentar, inspirar, expresar, o sea, todo eso cabe en el término de comunicar y ese es como vamos a decir que la meta y el objetivo de nosotros. La arquitectura siempre, o sea, primero fue arquitectura y construcción, no había división. El día que se dividió fue porque se hizo un tratado, porque se escribió un libro. Sí, una arquitectura. O sea, que fue, bueno, Vitruvio fue el que escribió los libros. O sea, la arquitectura nunca ha existido sin los textos. Y eso a veces se nos olvida. Entonces, no todo es lo que punchar, los algoritmos de los programas y que me sale la casa y que meterle los muebles. Es que nosotros hacemos algo que tiene un valor cultural, histórico, un valor social y hay que hacer conciencia con eso y es escribiendo y leyendo que se complementa a eso. Yo sé que nosotros somos creativos y nos gusta hacer, como tú dices, pero la parte de pensar la podemos ejercitar mucho con eso, con la lectura. Y no tienen que ser la cosa más complicada del mundo. Leer una descripción de un proyecto te hace verlo diferente. Te hace notar cosas que con la imagen no solamente la ves. Cuando alguien te dice eso mismo que tú hablabas, el detalle, que este arquitecto se enfocó en que los transoms se hicieran de tal forma, en que las vigas se conectaran de tal forma, en que la estructura tuviera expresividad. Tú dices, cónchale, eso te va a dar como a hacerlo, tener un lenguaje con que expresarlo. Es importante. Entonces creo que... Y le da profundidad y conexión al resultado final. Por lo menos para nosotros que no somos arquitectos. Y calidad al trabajo. Claro. Calidad a tu trabajo también. O sea, tú te sientes mucho más identificado con un edificio que se ve que se consideró todo eso que mencionó Melissa, que con un edificio que lo diseñaron inclusive antes de encontrar lote. O a un cliente cuando tú se lo estás explicando, que te oye usando... No, eso te iba a decir. O sea, cuando tú dices, ¿qué tú quisiste decir ahí? O cómo explícame el proyecto. Si tú no lo sabes hablar, o sea, pero si lo has escrito o si lo has pensado, ya tú sabes qué decir. O sea, entonces, eso es lo más importante. Miren, ya Miri nos está haciendo señas de que tenemos que terminar. No, mentira. Para ir cerrando, me gustaría preguntarle, ¿a ustedes ese arquitectos le ha ocurrido de que ustedes hacen una publicación y terminan dándose cuenta de que años más adelante esa publicación termina siendo parte del patrimonio actual, cultural actual? Bueno, ya ahí tú me estás metiendo en años. Es una pregunta capicúa. Pero sí, claro, 100%. Claro. Yo te puedo contar, o sea, te puedo decir alguna. La primera que me viene ahora mismo a la mente
fue la edición número 2 de Arquitecto, que está ahí, se publicó en construcción, porque también teníamos unos criterios, tú sabes, un poco de enseñar la construcción y cómo se hacían las cosas. El edificio que en ese momento era de Dominicana de Aviación, que ahora está una entidad bancaria en la Churchill. Correcto. Ese edificio que ganó un concurso, diseño de Fernando Telbalder y Pichi Vega, súper bien, en hormigón armado. Bellísimo. En la Jiménez Moya, esquina Gorro Cidrón. Exactamente. Y ese edificio yo entiendo que hoy está revalorizado, afortunadamente, y creo que es un patrimonio también de la arquitectura moderna. O sea, sí, ese edificio se hizo en el 86. Yo tuve la dicha de trabajar con los arquitectos en los dibujos arquitectónicos del concurso. Y la verdad es que fue modulado completamente a 1.22 con una cuadrícula y totalmente a mano, y había que hacer todos los cuadritos del hormigón a mano, pero ahí realmente creo que ese te puedo decir uno, pero hay muchos. Por ejemplo, este que te pedí ahí atrás, que se hizo en el 86, del monumento a Capotillo, creo que es una de esas obras que cuando se hizo fue señal también muy importante, porque fue respondiendo a un cambio político en esa década. Sí. Importante, ¿verdad? Hacia un paso democrático, y fue señero. Y lo hizo Rafael Calventi. Ajá. Y mira ahora, o sea, realmente creo que uno de los monumentos más importantes también de ese patrimonio moderno. De las últimas obras monumentales que se han construido en el país, yo creo que después de eso no ha habido ninguna otra. Bueno, el faro a Colón. Aunque su diseño no responde ahora, pero sí, se construyó en los 90. Correcto. Y también en ese sentido, ¿cuál usted considera que actualmente no lo sea, que no sea patrimonio cultural o considerado popularmente como patrimonio cultural, y que en el futuro quizás sí? ¿Cuáles serían ese patrimonio del futuro que usted ha identificado? Mira, yo creo que todo lo que sea buena arquitectura ahora va a ser un patrimonio arquitectónico a conservar. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es que la ciudad convive con todos sus estilos y respondiendo a cada época. O sea, no podemos querer llevar un entorno o una zona urbana a lo que fue atrás. ¿Entiendes? Ni tampoco llevárselo todo y borrar tanta y conta nueva. Entonces, si hay algo que admiramos cuando viajamos, es cómo conviven los diferentes estilos en esos centros históricos o en los centros urbanos así más importantes. Entonces, realmente yo creo que todo lo que sea lo que estuvimos hablando, que responda al clima, que responda a la materialidad de su época, que responda a una calidad constructiva importante, porque para que llegue a ser patrimonio tiene que mantenerse de pie, ¿entiendes? Claro, tiene que pasarse a prueba del tiempo. Exactamente, y que responda a la identidad y al uso para el cual fue pensado. Incluso ahora todavía ni el uso tanto, porque ahora se habla mucho de flexibilidad y uno tiene que pensar en cómo se puede, o sea, el tema de la reciclaje, de la reutilización de ese patrimonio. Porque al final es una inversión que ya la sociedad hizo en esos edificios. Y debemos sacarle provecho. O sea, me da mucha pena cuando veo esos edificios abandonados. Por ejemplo, hay muchos ejemplos tenemos y decimos, óyeme, eso ya es un recurso que está ahí, que puede seguir siendo... aportando valor. Claro que sí. 100%. Bueno, fachada, ya tú sabes que hay que rescatar. Vamos a ver cómo activamos ese patrimonio. Bueno, por ahí viene un proyecto que yo creo que ya cuando salga este episodio va a estar corriendo, pero de involucrar a la ciudadanía de una manera mucho más activa, no solamente como de quejarnos cada vez que vemos que desbaratan justamente un edificio bonito, que vemos que lo están en desuso, sino como que ya de una vez por todas, y volvemos al tema de que no dejárselo todo al gobierno, no de esperar a que el gobierno resuelva todo y de tomar una actitud un poco más proactiva y protagónica sobre todo. Entonces, ya para cerrar definitivamente, y lamentablemente, porque la verdad es que se nos dañó el reloj que no marca el tiempo. Y yo no sé si nos queda mucho, nos queda poco, no sé. Viendo, pero ¿será que lo dejaron así? No. Porque... No. Entonces, yo no sé si me queda mucho, si me queda poco. No descosimos, como diría Ale. Pero definitivamente esta es una conversación que habrá que repetir, habrá que traer a Lourdes para acá, para que también nos cuente su parte de la historia y también sus contribuciones a la revista Arquitectos. Aquí tenemos la última edición que Carmen nos trajo. Sí, que estamos rifando. La última nunca, la más reciente. La más reciente, perdón. Sí. La última no sabemos cuál será. No, la más reciente, que es la número 123.
O sea que en 2 más sale la especial, ya saben. Y como siempre, súper lindas, Claro. todo, o sea, impecable. Así que ya ustedes saben. Esto no es sponsor, señores. De verdad estamos diciéndolo de corazón. Ay, que claro que admiramos mucho y apreciamos mucho el trabajo Gracias. que hace Arquitectos. Y la verdad que nos encanta estar colaborando con ellos en espacios como esto, de llevarlo quizá a personas que no necesariamente son arquitectos y arquitectas, para que la conozcan y se puedan nutrir de esa documentación y difusión de la arquitectura que ellos han hecho desde el 86. Entonces, ya para ir cerrando y hablando de fecha... No, pero si nos Otra llevamos de vez. los cierres De acá... No terminamos El nunca, editor pero... va a tener trabajo. Tú le estás dando trabajo al Bueno, editor. hola, Mini. Bueno, mira, dentro de 100 años, dígase, qué sé yo, 2086, ¿qué usted cree que será de Arquitectos y de Arquitectos, perdón, y del contenido que ha hecho? Pero yo te dije esa de tesis. Una pregunta complicada. Sí. O sea, realmente uno trabaja y a ustedes les debe pasar y tú no estás pensando en el mañana, sino entonces no estás tratando de como que cada vez que hace algo sea lo mejor. Pero yo entiendo que el tema de documentar, de referenciar, de tener ese legado, como estábamos hablando, de la importancia de que las próximas generaciones encuentren una base documental para poder seguir hacia adelante, creo que es lo más importante. Y eso es lo que sentimos cada vez que sacamos una nueva edición. O sea que si esto se va a quedar, tiene que ser bueno. Y si se va a imprimir y si se va a gastar en papel, tiene que ser bueno lo que hagamos. O sea, no puede ser que tiremos, vamos a decir, el dinero y esfuerzo. Así, sino que yo entiendo que el legado documental es lo más importante en términos de revista, de plataforma. Ojalá que sigan las mismas o que evolucionen y iremos evolucionando con ellas. Y que se integren, se vayan y sobre integrando. todo que es exactamente que No, y nuevas personas. nuevas personas. Yo creo que sí, o sea, como digo, el comité editorial es sumamente importante para nosotros. O sea, Arquitectos no lo hacemos Lourdes y yo. Tenemos todo un equipo de fotografía, tenemos gente, o sea, como Eric Dorrejo en urbanismo y planificación, Michelle Valdés, Gustavo Valdés. Alex, o sea, tenemos Alex Martínez, nuestro querido Forrest Gump, porque él está en todas partes, Sí. como le decimos. Sí. Y en la fotografía, Francisco y Fernando Calzada. En cuanto a el tema de arte, por ejemplo, tenemos al Guadalupe Casas Novas, Sí. o sea, todo un yo me artista topé con visual. ella, sí. Sí. El Francino y Lupe nos mantiene al tanto con todo lo que siempre también ha sido un segmento que mantenemos fijo, y además muchísimas otras gente, colaboradores que siempre nos están mandando sus aportes. O sea que ustedes también son bienvenidos y todo aquel que puede entrar. Bueno, puede pues enviarlo. gracias, Carmen. Esperemos que mucha gente se motive a conocer y también a colaborar, principalmente la gente que tal vez le interesa la idea de escribir. Mándenle algo a Vamos Arquitectos. buscando plumas siempre. Miren a ver, Nuevas escríbanse un plumas. artículo ahí, Claro tienen que tres sí. ideas y conecten y sí, y anímense que bueno, yo he sido beneficiaria de que me han abierto las puertas para escribir a veces algunos artículos. No estoy escribiendo mucho, tengo que decir últimamente. Tiene que retomar Sí, la pluma. es cierto. Yo aquí hablando motivando, pero la verdad es que yo misma debería ponerme otra vez Sí. en eso. Pero sí he sentido una gran satisfacción cuando he podido colaborar con textos o con cualquier otra cosa, que siempre he sentido que hay una gran apertura, y eso la verdad es que es una gran maravilla, y espero que mucha más gente se motive y se vea y vea esto como un espacio Claro. de colaboración. Gracias. Como como lo que es, como una plataforma de conexión y de documentación y difusión. Y diciendo eso, ya sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya. Ok. Adivinen lo que voy a decir, no mentira. Ya sí concluimos con el episodio de hoy, pero no sin antes agradecerle a Carmen que haya venido con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación y bueno, nos haya acompañado en este episodio de hoy y bueno, enriquecido nuestra experiencia. Y también gracias a Melissa por estar con nosotros también en el episodio de hoy. No podemos tomarla por
ser, o sea, sentado que voy a estar, porque se me han complicado las cosas no. últimamente. muchas yo agendas. le agradezco mucho esa oportunidad de poder hablar de lo que hacemos y también nos motivan pues a seguir obviamente con este trabajo. Muchísimas gracias y gracias, Oscar, a ti también. Y antes de concluir, agradeciendo porque Arquitecto es una plataforma que nosotros utilizamos como base y así como le he mencionado a Mauricia, se lo he dicho también a otros invitados que han trabajado con esto por bastante tiempo, es una zapata que nos sirve a nosotros bastante para no comenzar desde cero. Así que gracias de verdad por ese trabajo, ese precedente que ustedes han construido. Y ya, definitivamente, a ustedes también que están construyendo un precedente, no, mentira, a ustedes también que nos están escuchando hasta este punto del episodio, es definitivamente porque les gustan esos temas. Así que si llegaron por este episodio, comenzaron por este episodio, denle un chin para atrás, escuchen los episodios anteriores. Yo creo que este va a ser yo te perdí la cuenta ya de tanto que hay, creo que es el 7º o el 8º, pero bueno, denle para atrás que hay muchísimos otros episodios buenísimos que hemos hecho sobre el Alcázar, sobre el Hotel Jaragua, sobre el Hospital Padre Gini, la Fortaleza Osama y mucho contenido con invitados e invitadas interesantísimos que son las caras y voces que están detrás del patrimonio cultural de República Dominicana. Así que anímense, compártanlo, denle like si lo están escuchando en YouTube, denle like si lo vieron en Instagram y ayúdenos realmente con la difusión porque es importante para la sostenibilidad de esos espacios. Así que ya sí, definitivamente, hasta una próxima... El final de los finales. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Adiós. Bye.